Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este laboratorio educativo en seguridad vial, ciclo académico Principios básicos de la seguridad vial, módulo 3. ¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito de acuerdo con el tipo de actor vial? Nos acompaña nuestro experto Andrés Felipe Guzmán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para ti, para todas nuestras queridas y respetadas empresas. Agradecemos un espacio más que se nos ha brindado de oportunidad de poder llegar a la formación de cada uno de ustedes y espero pues de que hoy tengamos un tiempo muy especial. Bueno, voy a hacer una aclaración antes de que iniciemos el proceso de formación y es que hoy teníamos programado como tal el taller número 2, el módulo número 2 de qué hacer en caso de un desvare en la vía, donde voy a dar unos tips de cómo realizarlo de la manera más práctica y no solamente eso, sino de la manera más segura. Sin embargo, el día de hoy me es necesario darles una aclaración. Este tema que vamos a ver hoy y que va a ser, por así decirlo, reemplazado por lo del día jueves, que es donde vamos a tener este taller como tal, me es necesario poder llegar a ustedes primero a través de esta formación que son qué hacer en caso de un accidente de tránsito de acuerdo al tipo de actor vial. ¿Por qué me es necesario hacerlo? Porque de acuerdo a la identificación que nosotros tengamos el día de hoy, esto nos va a abrir la puerta para nosotros poder tener más claridad de cómo desbararnos en la vía porque vamos a conocer mejor el entorno. Entonces, por favor, las personas que se nos han matriculado el día de hoy, se nos han inscrito hoy de qué hacer en cuanto al desvare en la vía, no se me pierdan esta charla, por favor, porque la vamos a tener el día jueves en el horario que ha sido establecido para que lo tengamos muy presente, por favor. Entonces, no se me van a desconectar, por favor, se los pido. El tema es interesante. El tema es de mucho cuidado para que lo tengamos en cuenta y no solamente eso, sino que podemos estar expuestos cualquiera de nosotros a una situación de un accidente de tránsito en la vía y saber qué hacer con cada uno de ellos. Entonces, repito, les espero el jueves, Dios mediante, con el tema de formación, qué hacer en caso tal de un desvare en la vía, que yo sé que les va a gustar mucho. Es un tema de mucho interés, como lo es el tema del día de hoy. Bueno, nuevamente un saludo para todos. No se me desconecten si hay personitas que en estos momentos
tienen la oportunidad de llegar. Estamos iniciando el webinar del día de hoy en seguridad vial. Entonces, por favor, aquí le esperamos. Conéctense, que los estamos esperando a todos. El tema del día de hoy, chicos y chicas, es un tema delicado. Es un tema de mucho cuidado, porque es un tema donde está involucrado 100% lo que es la vida. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, en estas situaciones de accidentalidades de tránsito, aparte de ser un tema muy familiar para nosotros los colombianos, es un tema de que depende la vida de una persona de un buen proceder, de un buen actuar. He escuchado frases como, por ejemplo, si esa persona la hubieran traído un poco antes, le hubiéramos salvado la vida. Son frases que muchas veces usa el personal médico. Son frases que usan estos profesionales preparados para prolongar y para dar una mejor calidad de vida en caso tal de que presente un accidente. Y muchas veces estas frases no tienen mucha fuerza porque en el momento de responder o dar respuesta, por así decirlo, en un accidente de tránsito, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Entonces hay muchas personas que a mí me han dicho, Andrés, es que el tema de la accidentalidad, cuando se presenta en la vida, yo soy muy nervioso. Se me dificulta poder ayudar a una persona. Resulta y acontece que hay muchas maneras de nosotros prestar auxilios. Hay muchas maneras de que si me veo involucrado, independiente del tipo de actor de tránsito que yo sea, y yo puedo brindar un primer auxilio a una persona que lo está necesitando, créeme que eso es de vital y de alta importancia. ¿Listo? Es decir, que el tema que vamos a ver hoy es un tema sensible, es un tema que tenemos, en el buen sentido de la palabra, que saberlo todos, porque a veces una sola acción que nosotros tengamos nos puede desencadenar para una persona muchas cosas, y entre ellas poderle salvar la vida, que es lo principal y que es el principal enfoque en un accidente de tránsito. Y no solamente eso, cuando ocurren accidentes de tránsito y las lesiones son fuertes, son altas, son graves, un primer auxilio también puede mitigar, minimizar que ese impacto, aún quedando la persona viva, pueda generar consecuencias mucho mayores. Le voy a dar un ejemplo. Un buen primer auxilio puede ser un primer respondiente, uno qué hacer en caso de un accidente de tránsito, y a la persona podemos actuar en esa persona, podemos evitar que haya una amputación, por ejemplo, que esa persona pueda perder un miembro de su cuerpo, y eso no solamente a esa persona, sino a nosotros mismos. Entonces el tema es interesante, el tema es para poner de mucha nuestra atención y de mucho nuestro cuidado. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, rápidamente les digo, el itinerario consta de lo siguiente. Vamos a hablar de el objetivo general, a qué le queremos apuntar con el tema. Ya lo he estado diciendo. Vamos a hablar del marco normativo, que hoy vamos a tener dentro del marco normativo, o por así decirlo, como un invitado especial a ese marco normativo. Vamos a tener las generalidades del tema, vamos a hablar el desarrollo del tema, los tipos de actores viales involucrados en un accidente, los tipos de accidentes y qué hacer en caso de un accidente, y los acostumbrados tips que vamos a tener al final. No olviden, por favor, sus preguntas, sus dudas, sus aportes. Siempre en lo general tratamos de darle la mayor respuesta, y en muchas ocasiones cuando no alcanzamos a hacerlo, lo hacemos a través de mano alzada y damos respuesta a sus correos. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Y el objetivo general es comprender de manera básica los conceptos de accidentalidad vial y qué hacer en caso tal de ser el primer respondiente. Atención con lo que voy a decir. Son conceptos básicos. Es decir, cuando digo que son conceptos básicos, es porque no vamos a ondear como tal a grosso modo en qué es un primer auxilio de manera específica. Recuerda que estamos en un proceso de formación, y en este proceso de formación constamos de un espacio prudente y necesario donde nosotros transmitimos conceptos básicos, donde la formación
la promovemos y la motivamos a que cada una de las empresas y de los colaboradores que se conectan no solamente puedan de pronto repasar los módulos en Posipedia, en el portal, sino que también hagan uso de la autoformación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a comprender hoy conceptos básicos de lo que es la accidentalidad y qué hacer si yo soy el primer respondiente en caso de presentarse. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y para que lo tengamos en cuenta. Si a medida de que vamos dando la charla tenemos profesionales de la salud, paramédicos, enfermeros, médicos, jefes de brigada, personas que se han preparado muy bien para el tema y desean darnos aportes, se han visto inmersos en situaciones como la que estamos o la que vamos a hablar, yo les pediría que por favor intervengan, que este tema lo podemos construir entre todos. A medida que vamos hablando, también me gustaría comentarles dentro de la experiencia que he tenido, no solamente como brigadista que se me ha permitido tener en el trayecto de mi vida profesional, sino que también me he visto inmerso como un actor de tránsito en cuanto a la accidentalidad y me gustaría como comentarles algo al respecto, cuál fue el proceder que yo tuve de manera natural y cómo eso puede ayudar a una persona. ¿Listo? Entonces, el marco normativo hoy vamos a tener, como se los he dicho siempre, la Ley 769/2002, siempre el Código Nacional de Tránsito, nuestra Carta Rectora de Movilidad siempre va a estar presente, ella no va a faltar, nuestra Carta Rectora siempre va a estar presente y hoy tenemos un invitado especial que es la resolución 11268 de 2002, que es el manual del procedimiento policial. Este manual es importantísimo, es más, yo les recomendaría que esta resolución la leyéramos todos, los que estamos conectados, los que se van a conectar, a las personas a las que les va a llegar este en vivo, yo les recomendaría de que esta resolución se la lean. Es corta, es precisa, es concisa, y yo les digo de que si bien es cierto está enfocada a nuestra fuerza policial, yo les digo que de ahí hay unos conceptos básicos que vamos a usar mucho el día de hoy y que nos van a servir demasiado. Así que yo les motivo, les insto, les estoy llevando para que esta resolución sea leída, porque de ahí he sacado muchos tratados a fidelidad de lo que ahí nos está mencionando, que más adelante los vamos a ver. Y la resolución 1565/2014, donde nos habla de la atención a víctimas. ¿Listo? Que es la guía metodológica que fue expedida en el 2014, la primera, en cuanto a lo que tiene que ver con la atención a víctimas, hablándolo propiamente en términos de la empresa. ¿Listo? Bueno, vamos con las generalidades y vamos con el inicio del tema. Entonces, ¿qué es la generalidad de lo que vamos a tener en cuenta? ¿Qué es una atención a víctimas y qué se considera de que es un primer auxilio? Vamos a leerlo a fidelidad. Consiste en la atención inmediata, primaria, que se le da a una persona que puede estar enferma, lesionada o accidentada. En este caso, como lo estamos enfocando al tema de la accidentalidad vial, que se le da a una persona lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, es decir, en el lugar donde están sucediendo los hechos, en el lugar donde están sucediendo las situaciones. ¿Listo? Antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario o a un sitio donde se le va a prestar la atención como esa persona realmente la merece. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es un primer auxilio o qué es una atención a víctimas? Es actuar de manera inmediata, es ser el primer respondiente para darle una ayuda a otra persona, ¿sí? De manera básica. Y esa manera básica porque en muchas ocasiones el concepto del primer auxilio se ha tergiversado un poco, porque el primer auxilio en muchas ocasiones se está dando a entender como si fuera una atención médica. No, el primer auxilio, para eso están estos profesionales, para eso están estas autoridades que son los que realmente van a atender el tema. ¿Listo? Porque en muchas ocasiones se puede malinterpretar de que una persona al prestar el primer auxilio, como su palabra lo dice, es un primer auxilio, es responder de manera inmediata siendo yo el primero que llego a la escena de los hechos o si es que ya estoy en la escena de los hechos. Es de manera inmediata. En muchas ocasiones, por desconocimiento de un primer auxilio con una muy buena intención de la persona,
se procede de una manera errónea donde ese primer auxilio, en vez de proveer un primer auxilio, lo que hace es agravar la situación. Por eso vamos a tener esta charla el día de hoy enfocada en los temas de tránsito, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender en cuenta que nosotros somos las personas que estamos generando un primer impacto en las personas, ¿sí? Es decir, somos los que vamos a generar un primer auxilio. Suena redundante, pero saquémosle significado a la palabra y significa eso. Soy el que de manera primaria voy a responder a una situación que está sucediendo, en este caso, un accidente de tránsito. Mientras que llega la ayuda idónea y mientras que esa ayuda idónea que llega está trasladando la presunta víctima o lesionado a un centro asistencial donde realmente esa persona va a ser atendida de manera profesional. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. En muchas ocasiones, para que tengamos presente, hay personas que a mí me han dicho, Andrés, pero es que yo de primeros auxilios no sé nada. Yo soy una persona muy nerviosa, yo soy una persona que veo sangre y a mí, mejor dicho, y eso le puede pasar a cualquiera. Son estímulos a los que recibe su cuerpo y yo no le puedo obligar, ni nadie puede obligar, pero es que si vas a ayudar a alguien no te puedes poner en esas, ¿no? Pero si la persona es nerviosa, si la persona, la sangre, el olor, la escena, le produce esa incomodidad, pues voy a hablar para ese tipo de personas también. Hay personas que inclusive han tenido experiencias muy difíciles con accidentes de tránsito y esto los ha llevado a que cuando ven un accidente de tránsito lo que hacen es huir o lo que hacen es retirarse y son criticados por eso. No se puede criticar a una persona por eso. No se puede criticar a una persona por eso porque no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Sin embargo, a esas personas que de pronto les es difícil prestar el primer auxilio, la primera respuesta, como lo estamos diciendo, en muchas ocasiones a mí me lo han preguntado, Andrés, pero si yo realmente yo no me siento en capacidad, no, ni de riesgo yo me acerco a eso. Mire, mi apreciado y mi apreciada, un primer auxilio también se puede dar a través de una llamada telefónica. Haciendo una llamada telefónica, eso es prestar un primer auxilio. Eso es tener presente en eso. Entonces yo aquí se los digo y lo voy a hablar en los tips. Y es que si yo les recomendaría que en sus celulares tuviésemos guardado en nuestra lista de contactos teléfonos de emergencia de la policía, del ejército, de ambulancias, de las IPS a las que nosotros pertenecemos para nuestro sistema de salud y demás que nos puedan ayudar, de los bomberos, de la defensa civil, de la Cruz Roja, que estoy hablando, perdón, si estos entes, algunos puedan ser privados, otros públicos, simplemente lo digo porque son entes de reconocimiento nacional, que son estos entes de ayuda. Entonces yo lo recomendaría porque hay personas que si en el momento de la escena se ponen muy nerviosos y no saben qué hacer, una muy buena llamada es un primer auxilio y ahí estás siendo el primer respondiente y esto puede pasar a cualquiera. Tú puedes ver la escena y la escena se te puede presentar. Tienes estas situaciones de que no toleras el olor de la sangre, no toleras el impacto visual de lo que ves. Por experiencia te es incómodo o bueno, lo que suceda, yo te diría algo, el primer auxilio lo puedes hacer, puedes inclusive momentáneamente para este tipo de personas. Puedes de pronto voltearte un poco y hacer esa llamada, ¿listo? Y al hacer esa llamada, tú estás prestando un primer auxilio. Entonces uno dice, Andrés, pero ¿qué llamada voy a hacer si ni siquiera tengo los números? Pues qué bueno que estemos escuchando la charla, que estemos escuchando este ciclo de formación, porque una vez terminado, yo recomendaría de que lo hiciéramos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Eso lo voy a mencionar más a puntualidad en qué hacer en caso de un desvare en la vía para que esa charla, porfa, no la perdamos, que es la siguiente a esta, como lo dijimos en el inicio de la formación. Pero entonces mire que son cositas interesantes que podemos tener muy en cuenta y no encerrarnos a decir yo no puedo prestar el primer auxilio porque yo no sé. Si yo no sé, mejor no hago nada y eso es sabio. Eso también es inteligente. Pero yo también te lo digo de que el solo hecho de que hagamos una llamada ya estamos haciendo algo. ¿Listo?
El solo hecho de que estemos haciendo una llamada, ya estamos haciendo algo. O si, por ejemplo, vamos a prestar el primer auxilio y tal vez vuelvo al tema de que somos personas de que se nos dificulta hacerlo, nosotros de una manera más prudente podemos solicitarle a alguien que sí lo pueda hacer. ¿Listo? Es decir, en muchas ocasiones puede suceder de que yo no sé qué hacer, veo la escena y cuando veo la escena y que prudentemente digo, mejor no toco a la persona, mejor no hago nada de eso, pues puedo retirarme de la escena sin dejar pues el radio de acción de donde está sucediendo y puedo empezar a solicitar una ayuda. Pues obviamente yo recomendaría, pues lo vamos a ver ahorita en qué hacer en caso tal de un accidente. Me adelanto un poco y es de pronto tener muy consciente que no vamos a gritar de que auxilio, de que esta se nos muere, está perdiendo mucha sangre, se le reventó un brazo, cosas así, porque pues realmente en muchas ocasiones las personas pueden estar muy conscientes en el tema del accidente y eso puede generar un pánico en la persona impresionante. Pero eso se los voy a decir más adelante. El hecho es de que nos animemos, seamos personas que no nos dificulte poder prestar el primer auxilio como las personas que estoy mencionando, nos animemos porque esto puede llevar a salvar vidas o puede llevar a que el impacto de la lesión sea menor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en resumida cuenta, ¿qué es una atención a víctimas o qué es un primer auxilio? Es cuando de manera inmediata soy el que primero voy y respondo de la mejor manera. ¿Listo? ¿Qué es para nosotros un accidente de tránsito? Sí, porque vamos a hablar todo en el tema vial, entonces es necesario de que lo tengamos muy presente. Esta definición la podemos sacar del artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, donde se nos dice a fidelidad lo siguiente: es un evento generalmente involuntario, generalmente involuntario. Yo diría que la gran mayoría de veces involuntario. Generado al menos, atención con esto porque hay que tener muy en cuenta que el significado de accidentalidad es muy diferente al que a veces creemos que significa, porque mire lo que dice: generado al menos por un vehículo en movimiento. Tiene que haber un vehículo en movimiento. Dice así: al menos por un vehículo en movimiento que cause daños, aquí ya nos empieza a dar requisitos, que cause daños a personas y bienes involucrados en esa escena. E igualmente afecta la normal circulación de los vehículos, de la movilización en las vías comprendidas en un lugar o dentro de una zona de influencia del hecho. Es decir, tiene que haber un vehículo en movimiento. Así lo dice. O sea, es un suceso involuntario, generalmente involuntario. Tiene que haber un vehículo en movimiento que cause daños a personas, que cause daños a bienes que estén involucrados en esa escena, que afecte la circulación en el lugar donde sucedió y en el lugar de influencia de los hechos. Es decir, que para que haya un accidente de tránsito se tienen que cumplir con estos requisitos. Ahora bien, si alguno de estos requisitos no, digámoslo así, no llena la lista de chequeo, pues no vamos a llegar al lugar de los hechos si hay una persona involucrada, fue involuntario, hubo un daño, está afectando la movilización. Sí, es un accidente, ayudemos. No, pues, generalmente eso no va a pasar nunca, pero pues es mejor dejar la claridad para que lo tengamos presente. Esta claridad la dejo porque en algún momento que hayan investigación de accidentes de tránsito, sobre todo de origen laboral, sería muy bueno que conversaran conmigo sobre este tema. ¿Listo? Porque no todo es un accidente de tránsito. De todos modos, les dejo el concepto, pero si tienen accidentes de tránsito, están investigando accidentes de tránsito que tienen origen laboral, mis profesionales en seguridad y salud en el trabajo, demás equipo del COPAS que estén involucrados en este tipo de accidentalidad, que el tema está un poco complejo, por favor me hablan, me escriben y yo con mucho gusto les ayudo referente a este tema para que podamos tener mayor claridad. Hice ese paréntesis para mis empresas de nuestra ARL, que con el mayor de los gustos me dejan en el chat y si quieren al final yo les dejo mi correo, muchachos, chicas, para que lo tengamos en cuenta y me escriben y esclarecemos mejor este tema si en caso están en ese tema de accidentalidad vial de origen tránsito de alguno de sus colaboradores, yo les oriento con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, vamos avanzando en cuanto a las generalidades. Los tipos de actores de tránsito que generalmente se ven involucrados en un accidente.
¿sí? Que son los que casi siempre son como los actores principales que vamos a ver involucrados. Casi siempre este tipo de personas que les voy a mencionar o que estamos viendo en pantalla son los que generalmente casi siempre están en la escena. Son los que, por lo general, por no decirlo, casi son los que están en la escena. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El primer actor de tránsito que casi siempre nos encontramos, es decir, siempre, son los conductores. En este caso, de bicicleta, de motocicleta, de automóvil, campero, camioneta, bus, buseta, microbús, volqueta, vehículo articulado y todo lo que se mueva y que tenga la característica y que entre dentro de la definición de vehículo va a generar ese movimiento a través de un conductor. Entonces, los conductores son los primeros actores que nos vamos a encontrar en la vía de tránsito, que son los que casi siempre están en la escena. ¿Listo? Conductores. Otro actor de tránsito que generalmente nos los vamos a encontrar en las escenas son los peatones, transeúntes, usuarios de la vía, que están haciendo el uso de las vías públicas y privadas a través de movilizarse caminando. Entonces, generalmente, en muchas ocasiones ha pasado de que el accidente de tránsito, pues lo que haya sucedido y generalmente en la escena hay peatones que pueden ser actores de que no necesariamente son los involucrados porque son los impactados por el evento, sino que la persona va caminando por el lugar y de un momento a otro escucha un estruendo y reacciona, su estímulo reacciona a dónde fue, él o ella lo busca, buscando dónde sucedió y dónde sucedió el evento, pues la persona inmediatamente, si digamos se dirige hacia el hecho porque pues le generó la confianza de poderlo hacer, salió muy bien preparadito en cuanto a los conceptos básicos después de esta charla y le va a suceder y que ya va a saber qué hacer, entonces esa persona se va a dirigir al lugar de los hechos y ya se vuelve un actor de tránsito dentro del accidente. Si lo pueden darse cuenta, en muchas ocasiones sucede. Que desafortunadamente también en muchas ocasiones nuestros queridos peatones se acercan al lugar de los hechos y vemos ese tumulto de personas y vemos que eso se vuelve de un momento a otro tumulto de personas y qué triste realidad es que del 100% de los que están ahí, el 99% realmente no están cumpliendo una función de primer auxilio, sino de qué. Entonces, triste realidad lo que voy a decir, niñas, niños, pero es una tristeza. ¿Qué hacen? Empiezan a grabar lo que están viendo. Empiezan a grabar y a montar a redes sociales todo lo que están haciendo. Triste, ¿cierto? Es muy triste. A mí me parece que es una tristeza muy alta porque a mí no me gustaría que le hicieran eso a un familiar mío, una persona que yo ame mucho, ni a cualquier persona. Pero saben también que es triste y quiero hacer un paralelo en esto porque esto pasa mucho. Y es que las personas se ponen a grabar en vez de prestar el primer auxilio. Eso es horroroso, eso es terrible. Y empiezan a grabar. Perdón, y empiezan a grabar. ¿Y saben qué hacen después de eso? Empiezan a mandarlo a sus grupos o a sus redes sociales. Y a su vez, ¿eso qué hace? Se reproduce. ¿Listo? Y eso es difícil, eso es maluco, eso es incómodo. Pero yo hago un llamado, muchachos, chicas, y es que si a ti te llegan cosas como esas, ni siquiera las abras, ni siquiera las mires. Hay una curiosidad que a veces nos lleva a decir, como querer ver, ¿no? Como querer ver. Ahí es cuando yo digo que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta ver esa clase de cosas. Bien, voy contigo. No porque no las vea y no las tolere. Por mi profesión lo he hecho mucho, y no solamente por estos videos, sino en la escena, cuando se ha tenido que hacer una investigación. Sin embargo, cuando son con esos fines amarillistas, irrespetuosos con las víctimas y con sus familiares, por ahí no va el asunto. Y tengo que decirlo porque eso abunda. Entonces, en muchas ocasiones, mis primeros respondientes, que son en muchas ocasiones peatones que están, el transeúnte en la vía, y que tienen que prestar este primer auxilio, En el Código Penal habla sobre eso. Más adelante les voy a comentar, pero el Código Penal habla sobre eso de que es un debe, no es un si quiere. Resulta y acontece que nuestros peatones
de los 100 que están rodeando la escena, 99 están en otra onda diferente a la ayuda. Es mirando, uy, qué pesar, uy, mira que, ay, se está ahogando con la sangre, ay, mira el brazo donde le quedó. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Y muchas de esas personas están todavía escuchando. Imagínate tú en la escena, pues, se te aturden los oídos y tú ahí, porque a mí me ha pasado, porque yo tuve un accidente el año pasado, ahorita que haya un ítem les voy a contar un poco de eso y si alguien lo ha pasado sabe de qué estoy hablando, que uno llega el momento, uno no se ubica donde está, uno como que como que estás inmóvil y no puedes, y si miras y ves toda esa gente, es una situación que hasta genera pánico en la misma persona y que uno esté ahí, la gente, y que tú escuches, ay, mírale la pierna por acá tirada, y uno, dígame, ¿qué reacción vas a tener en esos momentos si escuchas una noticia de esas? Si escuchas una noticia de esas, eso es difícil, eso es muy duro. Entonces, mira que en muchas ocasiones este tipo de actor hay que tener muy en cuenta de que este tipo de formaciones son muy importantes porque en algún momento alguno de nosotros nos vamos a ver inmersos en una situación de estas, siendo cualquiera de estos actores. ¿Por qué hago énfasis en el actor de tránsito peatón? Porque saben que estoy diciendo la verdad en cuanto a estas escenas y que en lo posible mis peatones, incluyéndome que soy peatón, debemos y tenemos ese deber de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Listo? Espero haber sido claro con este tema, especialmente en este tipo de actor, el cual somos todos. Hay otro tipo de actor que generalmente está siempre está ahí como metidito en el tema y casi siempre son los acompañantes o los pasajeros, ¿sí? Acompañantes para el servicio particular y pasajeros para aquellos que se movilizan en servicio público. Son dos conceptos totalmente diferentes. Uno lucra el servicio, el otro no, para que lo tengamos presentes. Eso más adelante los voy a dar más claridad o en otro webinar para que lo tengamos en cuenta, pero son dos definiciones totalmente distintas y que son definiciones que podemos tener en cuenta. El hecho es que sea acompañante o sea pasajero, en muchas ocasiones también se vuelve un actor de tránsito porque puede que en la escena donde esté sucediendo el evento, el pasajero o el acompañante esté un poco más consciente que los otros, ¿sí? Y puede tener el espacio de poder ellos también generar un auxilio a las demás personas, siempre y cuando esta persona cumpla con unas condiciones, ¿sí? De que esto pueda generar confianza para su cuerpo, porque en el momento del impacto no sabemos qué esté sucediendo, pero en muchas ocasiones este tipo de acompañantes nomás termina el impacto, como que reaccionan, ve que están en una buena condición, el vehículo puede estar muy cercano a un incendio o ya se está incendiando, ellos en muchas ocasiones pueden reaccionar saliendo y pueden sacar a las demás acompañantes y al conductor en el momento de los hechos. ¿Listo? Espero haber sido muy claro con estas tipo de actores de tránsito que son los más involucrados. ¿Listo? Que son los que más se están involucrando en el tema. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Ok. Vamos a ver los tipos de accidentes que hay y estos tipos de accidentes que hay los vamos a ver de acuerdo, ¿sí? A la resolución del manual de procedimiento policial, en qué caso hacer de un accidente de tránsito para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Los voy a mencionar porque tenemos que conocerlos y de acuerdo a lo que conozcamos vamos a saber cómo actuar. Miren, el primer tipo de accidente de tránsito que hay es el accidente que se llama por choque, ¿sí? Entonces, un choque es un encuentro, ¿sí? Entre dos vehículos, generalmente uno de ellos en movimiento, ¿sí? O en un vehículo fijo contra un objeto fijo. Es decir, puede ser entre dos vehículos que impacten, los dos pueden estar en movimiento, como uno en movimiento y el otro no, o como puede que un vehículo esté en movimiento y haya un objeto con el cual él impacta. ¿Listo? Entonces, un choque es eso. Esta clase de accidente de tránsito se puede clasificar como choques de vehículos, trenes, animalitos, objetos fijos, contra temas naturales, contra un árbol, contra una luz de tierra que la persona en el vehículo se choque por las circunstancias que hayan sido. ¿Listo? Entonces un choque es un impacto, por así decirlo,
entre dos objetos, entre dos vehículos, entre un objeto-vehículo, para que lo tengamos en cuenta. Cuando digo objeto, me estoy hablando como tal a algo que esté en movimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primer tipo de accidente que hay, los choques. Tengamos en cuenta la definición, y esto nos sirve mucho para los profesionales o el personal de seguridad y salud en el trabajo que están en el tema de investigación de accidentes, para que de pronto seamos más precisos en el momento de hacer la investigación. Entonces ya sabemos de qué se trata un choque. Mire que en estos momentos estamos hablando, por así decirlo, de solamente daños materiales. Estamos hablando solamente de daños, por así decirlo, de solo latas. Es decir, es un contacto entre dos vehículos, un vehículo, un objeto o un semoviente, o también, digamos, para como las vías férreas a veces son compartidas en las vías urbanas, podemos verlo con este tipo de vehículos de transporte también. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Queda claro el concepto de choque? Para que lo tengamos presente. Atención, en un choque no estoy involucrando de que hay personas. Esto es solamente objetos, vehículos, lo que se mueve como tal. ¿Listo? Tipos de accidentes para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es un atropello? En este tipo de accidentes es donde el peatón es el foco, es el objetivo, es el actor como tal. Es donde el peatón es el objeto de un impacto por parte de un vehículo automotor o no automotor. Automotor es que tiene un motor para generar movimiento, y no automotor es el que genera mi propia fuerza en movimiento. Entonces, en este caso, el atropello, para que lo tengamos en cuenta, es donde un vehículo en movimiento, ¿sí?, atenta contra la integridad de un peatón. ¿Listo? En este caso, el atropello es donde el peatón es el actor principal. Aquí no podemos decir fue un choque. No, porque un choque es entre dos vehículos. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo, lo voy a decir como de esta forma. Un choque es entre materia inerte, por así decirle, algo solo lata, solo algo que no piensa, por así decirlo. En este caso, el atropello es lata, solo que piensa más, lo que no piensa más un peatón. ¿Sí me hago entender? No sé si estoy siendo claro en el concepto, para que lo tengamos muy presente. Entonces, en el anterior, vamos a decir que un choque es dos vehículos impactan o un objeto. Aquí no. Aquí el vehículo impacta contra un ser humano. ¿Listo? Contra un peatón. ¿Sí? También podría ser contra un semoviente, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si vamos a decir que hubo un accidente y que los dos vehículos colisionaron y se atropellaron, no. Manejemos bien los conceptos y se van a dar cuenta que así va a dar mayor claridad en el tipo de accidentalidad en la que nosotros estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo veo que son latas de los vehículos, de una u otra forma, el primer auxilio, digámoslo así, para este tipo de eventos va a ser muy diferente cuando ya hay un atropello de un peatón, porque muy seguramente el que va conduciendo tiene menos posibilidad de estar lesionado que la persona que acabó de atropellar. ¿Listo? Miren que son conceptos diferentes que nos lleva a tener un análisis muy distinto en caso tal de que yo tenga que actuar. Otro tipo de accidente, los volcamientos. Miren, el volcamiento es cuando un vehículo pierde su posición normal durante el accidente. Es decir, generalmente, pues 100% de los vehículos tienen que tener sus llantas adheridas, pegadas al asfalto, a la vía. Ese es el curso natural. Cuando hay un volcamiento es cuando esa posición del vehículo cambia, sea lateral o sea, por así decirlo, que quede patitas arriba, ¿sí? Perdóname pues si de pronto uso estos términos, pero el volcamiento es cuando el vehículo pierde su posición normal, natural de movilización, y sus llantas pierden el contacto con el asfalto o con la vía. ¿Listo? Ahí hubo un volcamiento. Entonces uno dice que este accidente, ¿de qué se trata? De un volcamiento. Ahí no hay ni atropellamiento y ahí no hay choque. Ahí es un volcamiento. Ah, que dentro del volcamiento, en el momento del impacto, la persona toca a un peatón y genera movimientos por el exceso de velocidad o por el tipo de terreno, y él hace esto hasta que da vueltas. Entonces ahí ya entraría
como tal un proceso de investigación, pero si lo vemos netamente como lo estoy planteando, de acuerdo a lo que nos dice el manual policial, que todo lo que estoy diciéndoles se ha sido sacado de la resolución del manual policial que se las dejé al inicio del webinar para que lo tengamos en cuenta. Entonces, un volcamiento, vuelvo y digo, el vehículo pierde su posición inicial de su transcurso natural y él queda patitas arriba o puede quedar lateral. ¿Listo? El hecho es de que él pierde el contacto con la superficie, lo pierde totalmente. Ese es un volcamiento, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones, dentro de los volcamientos muy diferente al choque, porque en el choque los dos vehículos quedan juntos y quedan con posición en el asfalto. En el atropello el peatón es el afectado, pero el vehículo queda sobre el asfalto. Aquí nos estamos dando cuenta de que cuando él pierde esa posición y si dentro del vehículo ya hay personas, está el conductor o sus acompañantes o sus pasajeros, uno tiene que darse cuenta que la forma de actuar ahí es muy diferente, es supremamente diferente, porque en estos momentos estamos viendo de que el vehículo, como ya no tiene su posición original o el transcurso de movilización normal, estamos dándonos cuenta de que ahí puede haber una condición muy diferente, porque en muchas ocasiones hay personas que se han visto, digamos, casos contados, vividos por los profesionales expertos en el tema, de que en el afán de querer sacar a las personas las alan, ¿sí? Y miren que ya el cinturón de seguridad queda en otra condición, queda en otra posición, el carro perdió su posición y a medida que eso pasa, pues podemos complicar la escena de los hechos. Porque miren que es importante saber todo esto, porque si somos ese primer respondiente al que nosotros estamos dándole información porque hablamos de que íbamos a tener en nuestros celulares o en nuestros medios de comunicación estas líneas de atención primaria, si a mí de pronto me están diciendo, yo estoy diciendo, estoy en un accidente de tránsito y estoy ubicado en tal parte de la ciudad o doy la referencia geográfica donde estoy o del sitio donde estoy, miren que si yo voy a decirle al profesional paramédico o médico, el que tenga la autoridad de llegar al sitio, y yo estoy dando a entender de qué es lo que está sucediendo, el personal paramédico o el profesional como tal, van a tener una claridad mucho más amplia de qué se van a encontrar. Mire, me encuentro con un volcamiento y dentro del volcamiento, estamos mirando el vehículo, encuentro que hay personas dentro de él y que es muy difícil poderlas sacar porque pues realmente para eso este tipo de personas preparadas son las que lo van a ejecutar. Aquí estamos viendo de que no es un volcamiento, sino que es un atropello a un peatón o es un choque de dos vehículos. ¿Listo? Eso va a generar de que a nuestro personal le podamos, al personal profesional idóneo, le podamos dar una mejor claridad de qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ok, vamos. Tipos de accidentes, la caída de un ocupante. Esto también para que lo tengamos muy en cuenta. Esto puede suceder dentro del tipo de vehículo de dos ruedas, automotor o no automotor, en adelante. Entonces, esto se refiere propiamente a la caída del conductor, el acompañante, de un pasajero desde un vehículo dentro o fuera del vehículo, ¿sí? Ahora bien, tener en cuenta lo siguiente, y esto puede suceder mucho, para que lo tengamos muy en cuenta. Esto sucede mucho, en ocasiones he visto mucho esta escena cuando las personas van en los buses intermunicipales y en muchas ocasiones van en la puerta, no se suben completamente, sobre todo estas personas que apoyan, como les llaman impulsadores de ruta, tener mucho cuidado los chicos que hacen esto porque en muchas ocasiones ellos se ven expuestos a una situación de estas. A veces se confían demasiado y el vehículo todavía en movimiento y ellos pues captan un posible o potencial pasajero de su servicio y ellos mientras el vehículo va en movimiento se lanzan, se tiran. Tengan muy en cuenta esto, muchachos, y se los estoy hablando para que tengamos una mejora en esa parte, chicos. Sucede también mucho pues en las motocicletas, sucede demasiado, la persona se desestabiliza y al desestabilizarse la persona se cae. Por eso es que yo recomiendo 100%, la motocicleta tiene un diseño para que tanto el conductor como el acompañante vayan en la misma condición, a excepción de que si es una restricción médica, porque he visto en muchas ocasiones embarazadas
que van en las motocicletas y se hacen de lado. Lo primero, yo siempre recomiendo, primero, nada tienes que hacer en una moto apreciada. Nada. ¿Por qué? Si yo me voy con cuidado, ¿y qué tienes? Sí, tú te vas con cuidado, pero he enseñado en estas charlas de que la motocicleta es uno de los vehículos más siniestros, es el vehículo más siniestro en Colombia y que no solamente el motociclista tiene la culpa, en muchas ocasiones viene un tercero, generalmente involuntario, y puedes estabilizarlo. ¿Y a dónde quedas? Y además esa no es la posición para andar en motocicleta. Es que a mí el médico me dijo que, pues primero que todo, yo te recomendaría 100% de que usaras otro tipo de transporte. Te lo recomiendo, más bien, te lo sugiero, pensando en la integridad suya y en la integridad del bebé también. Pero la moto tiene un diseño, y si van a ir los dos acompañantes, el diseño de la moto, de acuerdo al manual de instrucciones que cada moto tiene, la posición que se debe llevar es esa. Entonces vas a evitar un tipo de problemas como estos. ¿Listo? No solamente para ese tipo de personas, sino para cualquier tipo de personas que de pronto no tengan buen contacto o cercanía con el conductor de la moto y muchos factores que pueden incluir, pero generalmente este tipo de caída de ocupante, que es un tipo de accidente, se ve mucho en este tipo de vehículo. Otro tipo de accidentes son los incendios de los vehículos. Este caso es cuando el vehículo se incendia sin que haya un accidente previo. Si bien es cierto, recuerden que tiene que estar el vehículo en movimiento, que tiene que generar unos daños, que puede generar, dañar el curso de la movilidad en el lugar de los hechos. Sin embargo, es interesante ponerlo porque también en muchas ocasiones nos vamos a ver inmersos de poder ayudar o dar el primer auxilio referente a este tipo de vehículos, especialmente si se puede, si se da la oportunidad, si se cuenta con la pericia, si se cuenta con el respaldo de poderlo hacer, y es de hacer el uso del extintor en los casos que se pueda hacer. ¿Listo? Pero los incendios de vehículos se ve mucho en las vías y a veces se ve de manera espontánea de que hace un contacto y el vehículo empieza a generar este tipo de situaciones que puede poner en riesgo no solamente la vida, si hay ocupantes o conductor, sino la vida de las personas que estén en circulación en ese momento o del bien común. ¿Listo? Y hay otro tipo de accidente que este se refiere al accidente que normalmente es atribuido por temas climáticos, ¿sí? Derrumbes, por temas de caídas de objetos, generalmente tipo naturales, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, una falla geológica en ciertos terrenos, el vehículo iba en su curso normal, iba bien, y esa falla geológica y ancló el vehículo o hizo que el vehículo generara un volcamiento o algo similar a eso, que esto generalmente no es muy frecuente, pero que puede suceder. ¿Listo? Espero haber sido claro con los tipos de accidente, que hayamos tomado muy buena nota, y si no, pues en el portal podemos nuevamente repasar el módulo para tener más claridad del tema. De acuerdo a lo que yo he visto y al tipo de accidente que yo estoy identificando, vamos a ver ahora entonces, de acuerdo al manual del procedimiento policial, que todo lo que vamos a leer fue plasmado a fidelidad de la página 9 de este manual, y vamos a ver, de acuerdo a la Policía Nacional, ellos qué sugieren qué hacer en caso de un accidente de tránsito. En este caso, yo lo voy a leer a textualidad para que sepamos que es una fiel copia de lo que hemos sacado de este manual policial, ¿listo? En nuestro territorio colombiano. Y es importante, mire, antes de todo esto yo les voy a dar una recomendación especial. Cada vez que nos veamos inmersos en una situación de estas, lo primero y lo que nosotros más vamos a activar es nuestro sentido visual. Vamos a generar, si en caso tal somos los primeros respondientes, vamos a ser personas de que lo que más usamos es nuestros ojos, es decir, la observación de todo lo que está sucediendo en los hechos, tanto de la persona, del vehículo, del lugar, de donde están sucediendo las situaciones, porque esto es de vital y total importancia tenerlo muy presente. Entonces, recuerden que el sentido que va a ser nuestro aliado estratégico son nuestros ojos. Ese es el principal, ser muy buenos observadores. Atención que estoy mencionando los ojos, no la boca. ¿Listo? Porque en muchas ocasiones los ojos me traen la información al cerebro. Dios mío, está muriendo. ¿Sí? Hay que cerrarla. ¿Listo?
En estos casos, un buen sellito no queda nada mal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo que más vamos a usar es lo que observamos. Atención, estoy diciendo los ojos, no hacer videos. ¿Listo? Los ojos vamos a observar. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Más adelante el tema videos o el tema fotografía es un tema profesional de los actores que tengan que realmente hacerlo, pero no como eso de lo que ya mencionamos de a ver cómo cuelgo en redes y cómo me hago famoso con el video. Para nada. De eso no estoy hablando. Voy a leer a textualidad. Realice acciones ágiles y precisas que permitan salvar vidas, evitar mayores daños sobre las personas, los bienes y así normalizar la movilidad o el tránsito de los hechos. Infórmese, miren que es que está muy claro y está muy agradable leerlo. Infórmese sobre la magnitud del accidente para así precisar qué implementos o ayuda se requiere para atender el caso. En este caso, recuerde que dijimos que íbamos a grabar que los bomberos, médicos, ambulancias, grúas, fuerzas militares, policiales y todos los que tienen que ver o estén involucrados. Segundo aspecto que nos recomienda este manual, a mí me parece está muy bueno y para aquellos que quieren formar algo en temas de la brigada de emergencia o el tema de atención a víctimas en sus planes estratégicos de seguridad vial, yo les recomiendo que a fidelidad tomen lo que dice el manual de policía y yo les aseguro de que les va a dar muy buena claridad y esto les puede traer muy buenos entrenamientos a sus brigadas o a sus respondientes o a personas del común como tú y como yo que estamos en el webinar y que vamos en algún momento vamos a ser partícipes de una situación de esta. Miren, el segundo consejo que nos dan y que dicen en la página 9 del manual, dicen, tengan en cuenta aspectos que contribuyan a superar la situación. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Miren, a medida que se acerque al sitio del suceso, recuerden, usando los ojos más que la boca, porque sucede mucho, tenga una visión de conjunto para determinar la magnitud y la gravedad del accidente. Vuelva, observe muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Inicie de manera inmediata, recuerde que lo vimos en el concepto de primer auxilio, es el primer respondiente, el inmediato, el reconocimiento de las personas que intervienen en el caso, la zona, los materiales, el vehículo, los factores que provocaron el hecho. ¿Listo? En pocas palabras, vamos a hacer de esto sucede así. Y no necesariamente nos vamos a... Y estamos mirando con la boca cerrada y miren, no, lo vamos a hacer de manera tranquila, observando muy bien toda la escena de qué es lo que está sucediendo y de manera prudente podemos darnos un repasito del lugar de los hechos. ¿Sí? Mirando, observando muy bien qué es lo que está. Pero es que tengo que llamar ya, porque si no, no, tú tienes el teléfono a la mano para los que tienen esa ayuda tecnológica y empiezas a observar porque tú vas a determinar qué es lo que está sucediendo, porque es lo mismo que vas a ayudar para aquellos que miren lo importante de una llamada. ¿Listo? Tome las medidas de seguridad vial del caso. Cerramientos, aislamientos, desvíos. Esto lo hace la policía, pero si nosotros lo llevamos a nosotros, nos va a dar muy buenos resultados. Mire que señalice el lugar del accidente utilizando elementos reflectivos. Si es de noche, coloque mecheros, póngase un chaleco. Use el dispositivo del celular, hay algunos que tienen eso, si no hay aplicaciones que genera destellos de luz donde los podemos colocar y donde podemos volvernos reguladores de la movilidad en la escena, donde están sucediendo las cosas, para que lo tengan presente. ¿En qué uno sucede mucho esto? Es para aquellos que estamos prestando este primer auxilio, porque como se conglomera tantas personas a ver y ayudar muy poco, mire que lo mejor que podemos hacer es aislar la escena de los hechos. ¿Listo? Vuelvo, insisto, esto a más precisión se debe tocar por los profesionales que generan este tipo de entrenamientos. Ya los mencioné. Aquí lo que estamos haciendo es generando conceptos básicos, que insisto, usted en su empresa, mi apreciado aliado estratégico, lo puedes usar y que te va a ayudar mucho. ¿Qué más se debe hacer? Si existe peligro de incendio, evalúe a las personas que se encuentran en el lugar y ubíquelas en un lugar seguro en caso tal de que sea este tipo de persona de primer auxilio que ya tenga una capacidad diferente de poderlo hacer. Sí, para que lo tengamos en cuenta. Aquí ya no estoy hablando de esa persona de pronto nerviosa,
que se le dificulta, pero que está prestando un servicio y un primer auxilio a través de una llamada telefónica que es muy vital. Recuerden esto, si estamos viendo un presunto de que esto nos puede generar un incendio o que se puede dar la tentativa de esto, podemos mirar la forma segura de cómo sacar los ocupantes del lugar de los hechos. Esto, insisto, se debe hacer de manera inmediata y en lo posible si el que va a prestar el primer auxilio está en esa capacidad total de poderlo hacer. Indague por la presencia de un médico, de personas que posean conocimiento sobre primeros auxilios en caso tal de que yo no lo pueda hacer. ¿Hay alguien aquí que sepa de primeros auxilios que por favor nos pueda ayudar? ¿Sí? Alguien que tome esa iniciativa. Mire, ahí ya estoy prestando un primer auxilio. Yo no sé, pero sí estoy buscando la manera de que alguien lo haga. ¿Listo? Alguien con conocimientos médicos, por favor. Alguien que entienda de primeros auxilios que nos pueda ayudar a la persona que está en estos momentos involucrada para que lo tengamos en cuenta. Esto es muy importante porque en esta indagación yo me estoy, por así decirlo, buscando la forma o el medio para poder prestar este primer auxilio y que la persona a la que yo le voy a ayudar se le pueda dar de la mejor manera. ¿Listo? Recuerden, si están leyendo, chicos, en estos momentos de la diapositiva se están dando cuenta de que nuevamente el sentido visual es el que más está jugando un papel en estos momentos. Andrés, ¿yo cómo sé que es una fractura? ¿Cómo sé que es esto? Tú todo lo vas a hablar o lo vas a ver de acuerdo a tu percepción visual, sabiéndolo transmitir. Cuando estemos hablando con el personal médico, generalmente, mire, yo estoy viendo de que el brazo lo tiene un poco doblado y lo haces un poco retirado de donde está la presunta víctima en el momento. Y eso se puede hacer, chicos y chicas. Miren que todo esto puede tener un buen desenlace trabajándolo de una manera consciente y práctica. ¿Listo? Una rápida evaluación a los heridos permite determinar cuáles requieren traslado inmediato a un centro asistencial o cuáles necesitan de manera urgente, prioritaria, sí o sí brindarles ese primer auxilio casi que de inmediato, como quien dice, sacarlos. Pero eso ya se determina a través de un entrenamiento un poco más exhaustivo por parte de nuestros profesionales que van a las empresas. Simplemente aquí lo dejamos de manera o a grosso modo básico para que se tenga muy en cuenta, porque hay momentos donde lo primero que prima, ¿qué es? La vida, ¿sí? Y en esos momentos, si veo que va a haber un incendio, no, yo no los puedo sacar, hay que sacar. Háblense muy bien con los profesionales paramédicos que son unos duros en este tema, que son los que nos entrenan, o nuestros bomberos, o personas afines al tema, y se van a dar cuenta que estamos hablando totalmente la verdad. Si hay personas fallecidas, y ojo aquí porque esta parte fallecidas es un presunto fallecido porque nosotros no somos autoridades para determinar si está muerto o no. Así sea obvio o lógico lo que estoy viendo. ¿Listo? No podemos manejarlo. Atención con esto. Ay, Andrés, pero si es lógico, mírelo cómo está. Obvio está muerto. Sí, obvio está muerto. Pero no somos autoridades para determinarlo quién está o quién no está. Entonces, si hay personas presuntamente, sí, evite su manipulación, no los toque. No toque nada de esa persona. Si usted a sensación visual cree que esa persona está muerto, pero que aún así sabemos que eso es un tema de medicina legal y de estas autoridades, simplemente es en lo posible, ahí sí yo le digo y nos lo dice el manual policial, no lo toque, no la toque, nada, ni se acerque, ni documentos, ni nada, no toque. El primer auxilio ahí se da, es como quien dice aísle, y si eres la persona que ha tomado ese liderazgo, evita que esa persona sea tocada, evita. Identifique los conductores involucrados y solicite documentos de identidad, licencias de tránsito, licencias de conducción, SOA, revisión técnico-mecánica, para los casos en los que aplique. Esto es un tema policial. Muy seguramente en estos momentos esto no es que sea de mucha ayuda para el interés común, ya que este ya es un tema de nuestra autoridad. Sin embargo, yo lo dejé y lo plasmé. Si en caso tal de la escena se llegase a presentar y podemos hacer eso, mientras que llegan ya los servicios especializados, de manera confiable ante nuestra persona que está ahí, ya le podemos ayudar en cuanto a eso. De todos modos, yo lo dejo, pero esto es netamente exclusivo de la Policía Nacional.
en caso tal de que se presente. Mire lo que dice al final. Evite la manipulación de documentos y pertenencias de las personas involucradas en el... Evite esa manipulación. Aún así yo lo dejo, ¿sí? En caso tal de que se llegase a requerir por parte de nosotros los que estamos generando ese primer auxilio, lo hagamos mientras llega nuestra autoridad, pero este es un tema 100% de nuestra autoridad. Sin embargo, lo dejo plasmado para que lo tengamos en conocimiento. Organice las actividades a ejecutar de forma de que cada una de las personas asignadas desempeñe las funciones específicas en caso tal de que has tomado el liderazgo de la escena. Y si existen testigos de los hechos, personas que estén ahí, pues tratar de evitar de que ellos se retiren para tomar a fidelidad, que es lo que ellos pueden aportar referente a lo que esté sucediendo. ¿Listo? Voy a terminar con unos tips muy sencillos. Recuerden que lo que hicimos fue generar conceptos básicos y espero que esta capacitación les haya ayudado mucho y que les motive a la autoformación. ¿Listo? Atención con esto. Primero, en caso de no saber qué hacer, no haga nada. ¿Sí? Ojo que esto lo dije de acuerdo al tipo de personas que no saben qué hacer, y cuando digo no haga nada no es que te vas a quedar con los brazos cruzados. Cuando digo es no vaya a tocar la persona, no vaya a gritar, simplemente usted ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que dice el paso número 2, genere una llamada. Genere una llamada. Ese es el paso número 2. Lo primero, si yo no sé qué hacer, pues no hago nada, más bien paso al número 2 y hago una llamada. Ese va a ser mi primer auxilio. Y el paso número 3, aquellas personas que sepan o no sepan qué hacer en caso de un accidente de tránsito, aquellos que solo se limitan a la llamada, bendito sea Dios. Pero aquellos que de la llamada pasan al primer auxilio porque tienen el conocimiento, lo pueden hacer, actúe pero limitado. ¿Qué es actuar limitado? No somos médicos, no somos paramédicos, no somos autoridades médicas, somos el primer respondiente, es decir, que voy a actuar de manera limitada y que esto lo pueden saber más en los entrenamientos que tienen con sus brigadas. Damas y caballeros, para mí fue un placer haber llegado a cada uno de ustedes. Las preguntas que tengamos ya saben que las podemos hacer, que se les va a dar la respuesta con el mayor de los gustos. Recuerden de que temas de accidentes de tránsito que estén investigando, con mucho gusto les asesoro y les ayudo para que tengan una mayor claridad de la escena, de lo que está sucediendo. Deseo que el Señor Todopoderoso los bendiga a ustedes, a sus familias, sus casas, sus empresas, y los espero en el webinar que se nos viene, que es qué hacer con un desván en la vía, cuando se nos presenta eso. Es muy práctica la charla que se les viene. No se la vayan a perder, por favor. Los espero. Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad que nos vayamos a ver.